Buenas tardes, buen día, jóvenes. Vamos a entrar a ver magnetismo. Es un tema que tiene una dificultad bastante extrema porque es una rama de la física que es muy compleja, desde luego. Difícilmente podríamos explicar el magnetismo en su verdadera magnitud y en su verdadero contenido para gente que estudia la carrera de medicina, pero vamos a tratar de entrar brevemente a explicar algunos de los fenómenos más básicos del magnetismo. El fenómeno del magnetismo ya fue conocido de tiempo muy antiguo, hace casi 2000 años atrás, ¿no? Al observar algunos minerales que se llamaban imanes y que podían atraer objetos pequeños, particularmente metálicos, como el hierro, ¿sí? Ahora, la palabra magnetismo procede del nombre de una región llamada Magnesia, ¿sí? En esa región abunda un mineral, que es la magnetita, y que es un imán muy, muy potente. Existe en la naturaleza la llamada magnetita, y es una piedra que tiene la propiedad de atraer el hierro, el cobalto, el níquel, algunas aleaciones de estos metales, y esa propiedad de atraer se vino a denominar magnetismo. Por lo tanto, el fonema magnetismo deviene del lugar de origen de la piedra imán, de magnetita, ¿verdad? ¿Qué es un campo magnético? Un campo magnético es una fuerza creada como consecuencia del movimiento de las cargas del flujo eléctrico. Sí, el campo magnético crea líneas de acción. Ustedes ven en la pantalla dos imanes con sus polos norte y sur y unas líneas que van de un extremo a otro. En la lámina siguiente voy a explicar lo que también se conoce como imanes. A los magnetos también se lo conoce como imán. Es el mismo material que atrae hierro y cobalto y níquel, ¿verdad? ¿Qué tipos de imanes existen? Existen dos clases de imanes en la naturaleza. Un imán natural, de origen natural, que es la piedra de la que acabamos de hablar, que es la magnetita. Un potente imán natural. Tiene propiedades de atraer sustancias magnéticas, atrae hierro, etcétera. Lo que acabamos de decir. Está compuesto básicamente por un material químico que es el óxido de hierro, ¿sí? Luego están los imanes creados por el hombre, que se denominan imanes artificiales. Cuerpo magnético que que se le ha comunicado la propiedad del magnetismo, ya sea mediante un frotamiento, por ejemplo, de alguna sustancia, de algún material, con franela, con lana, etcétera, y crean imanes de esa naturaleza. Pero también se puede hacer a través de la acción de corriente eléctrica. A eso se denomina un electroimán. En la imagen ustedes están viendo una batería en la parte inferior y de un polo está saliendo un cable de corriente, el cual envuelve en forma de espiral a un clavo, ¿sí? Y el otro extremo luego se adscribe al otro polo de la batería. Dejas por un momento, pasado el cual el clavo resulta siendo un imán muy fuerte, ¿sí? Tenemos un breve uso de los imanes en la salud, aunque a mí me encantaría explicarles algunas otras alternativas de los imanes, pero iniciaremos con esto, espero que no me haya saltado, ¿sí? Estamos bien. Dice que, bueno, la leyenda cuenta que Cleopatra, que era una de las mujeres más bellas que había en el siglo I de Cristo, retardaba el envejecimiento, o sea, no envejecía ella porque dormía, ¿sí? Con un imán de piedra sobre la frente. Habitualmente esa era la forma en que dormía, ¿sí? Después vamos a ir viendo por qué podría ser efectivo esa leyenda, ¿no? En el siglo I a.C., los geomagnéticos chinos, que fueron los primeros que empezaron a documentar los efectos del campo magnético, particularmente el terrestre, y en la salud humana,
y obviamente dentro de la enfermedad particularmente. Después de utilizar brújulas de gran precisión para explorar las magnéticas de las geomagnéticas, ellos entraron en la salud. Obviamente, después de ellos, gran cantidad de médicos y aquellos que se denominaban sanadores empezaron a utilizar para curar diferentes problemas médicos hasta el siglo XVI. En el siglo XVI, para hacerlo, no solo abogó por los imanes para curar trastornos, no solo él se volvió un defensor de los imanes, sino que tuvo la capacidad de describir específicamente los detalles de los diversos efectos curativos que encontraba con los imanes y con la polaridad magnética en los seres vivos. Paracelso fue en realidad el primero en postular que la propia Tierra es un imán, ¿sí? Nosotros sabemos hoy que la Tierra tiene dos polos, norte y sur, y que crean un campo magnético, ¿verdad? El imán, según Paracelso, es el rey de todos los secretos. Por algo diría, ¿no? Hasta que apareció la farmacopea, ¿sí? Después, en la mitad del siglo XIX, el doctor John este médico aplicaba la energía que provenía de la fuerza magnética y del sol y conducía a través de la sangre debido a su alto contenido en hierro en la sangre. Obviamente, aproximadamente después, en el 1954, Linus Pauling llega a recibir el premio Nobel de química porque descubrió que habían propiedades magnéticas en la sangre y particularmente en la hemoglobina. Ustedes como estudiantes de medicina ya conocen que la hemoglobina es una estructura que está en cuyo núcleo central se encuentra el hierro y esta es la que nos permite el transporte del oxígeno. Obviamente, si es hierro, puede ser atraído por un imán, ¿verdad? Entonces ahí empieza a surgir prácticamente el conocimiento del magnetismo que se podría aplicar dentro del campo de la medicina, ¿sí? A mediados del siglo XX, o sea, el siglo pasado recién, en países como India, Rusia, Japón, incluso en el Brasil, empezó a entrar en boga la magnetoterapia. Se descubrió la polaridad correcta del cuerpo humano y entonces sabemos que el lado izquierdo es negativo, el lado derecho es positivo y la parte central es totalmente neutra. Hasta el entrecejo, vale decir, a la unión de las dos cejas en la parte central sobre el origen de la nariz, de ahí hacia atrás todo es positivo, de manera que estaría rodeado de una capa magnética positiva, ¿verdad? Como el sistema electromagnético en nuestro cuerpo tiene un equilibrio entre la influencia del magnetismo positivo y negativo. La corteza terrestre también es un poderoso campo magnético y es negativa por si acaso, ¿eh? Aunque durante el día experimente una fuerza positiva, o sea, cambia la polaridad de la superficie terrestre a positivo durante el día, pero en la noche regresa una vez que el Sol ha entrado, el campo magnético negativo de la Tierra se incrementa y esto incrementa el oxígeno de las células, facilita el sueño, uno puede dormir más fácilmente durante la noche y es capaz de reducir. ¿Quién no ha experimentado que después de un estado de total inflamación de algunas partes del cuerpo, razones sean, o lo que sea, uno duerme plácidamente, duerme profundamente, y el sueño resulta siendo reparador, porque para el día siguiente ha bajado la inflamación, pero muy fuerte, ¿sí? Sucede en un esguince de tobillo, qué sé yo, uno particularmente en la traumatología, se ve demasiado la recuperación más rápida después de una noche de sueño. Los de la NASA, que es el programa de los americanos
para la conquista del universo, por lo menos de la Luna y lo que nos rodea más cerca, conocen la importancia de los campos magnéticos y utilizan magnetos para fabricar los trajes de los astronautas, y eso disminuye el problema de la densidad que se perdía durante los vuelos. Inicialmente los astronautas viajaban sin nada de esto, regresaban y su densidad no se había bajado tanto que los huesos resultaban muy frágiles. Descubrieron esto y empezaron a utilizar los trajes con magnetismo, lo cual disminuye absolutamente la pérdida de densidad de los huesos. ¿Sí? También colocaban no solo en los trajes, también en la propia nave. ¿Sí? Los imágenes, los imanes trabajan el mismo principio que la acupuntura, vale decir, cambian el flujo de la energía, cambian el potencial de la energía que rodea las células, ¿sí? Pero en la acupuntura se utiliza agujas, en cambio en el campo del magnetismo no. El campo del magnetismo posee unas líneas que dan de un polo al otro, del polo positivo al polo negativo, ¿sí? Ese es, o sea, en este caso, del polo norte de la Tierra hacia el polo sur. Esas líneas se conocen como líneas del campo y son las famosas líneas B. Entonces, el campo es tangencial a todas estas líneas. Bien, vamos a hablar de los materiales magnéticos que tenemos en nuestro medio, en la Tierra. Se clasifican en tres grupos: los ferromagnéticos, los paramagnéticos y los dimagnéticos. Los ferromagnéticos son los imanes por excelencia. Son materiales que pueden ser magnetizados permanentemente cuando aplicamos un campo de magnetismo externo. Ahora, por encima de cierta temperatura, como es la famosa temperatura de Curie, los ferromagnéticos se transforman en paramagnéticos. Ejemplos de ferromagnéticos, particularmente el hierro, el níquel, el cobalto y las aleaciones que puedan resultar de esto. Ahora, ¿qué son los materiales magnéticos denominados paramagnéticos? Cada átomo que constituye actúa como un pequeño imán, pero se encuentran orientados al azar, de manera que el efecto magnético se cancela, o sea, entre ellos se cancelan, ¿no es cierto? Cuando se someten a la aplicación de un campo magnético, B, o sea, lo que acabamos de ver hace un momento, adquieren recién una imantación paralela a ese campo que desaparecerá cuando es retirado del campo. Dentro de esta categoría de materiales paramagnéticos se encuentran el aluminio, el magnesio, el titanio, el wolframio y el propio aire, ¿no? Vale decir que estos pueden actuar como elementos magnéticos siempre y cuando estén dentro de un campo magnético y hayan podido adquirir una imantación paralela a una de las líneas del campo magnético, a una de las líneas B del campo magnético. Todas las líneas de los campos magnéticos hemos dicho que reciben el nombre de B, ¿ya? Bien, veamos lo que pasa con los materiales diamagnéticos. En estos materiales, la disposición de los electrones de cada átomo está de tal manera que se produce una anulación global de todos los efectos magnéticos. Bajo la acción de un campo externo, la sustancia puede imantarse débilmente y en el sentido opuesto al campo aplicado, vale decir, por ejemplo, el bismuto, la plata, el plomo o el agua son diamagnéticos, no tienen magnetismo. Si entran a un campo magnético, adquieren una magnetización mínima, ¿sí? De sentido totalmente opuesto a la línea. Si va de norte a sur, entonces este magnetismo creará una línea de acción de sur a norte, ¿sí? Bien, veamos ahora algunos conceptos generales que debíamos saber de lo que es el magnetismo. Ya hemos dado una visión general. Ahora veamos qué son los campos electromagnéticos y cómo se fundamentan. La Tierra posee un campo magnético
crea supervivencia de la flora, de la fauna, del cuerpo humano o de todos los organismos. Funciona el campo magnético, una red finamente coordinada de campos y fuerzas que regulan las funciones corporales y las mantienen en equilibrio natural. Esto es científicamente comprobado, científicamente cierto. Por lo tanto, no estaban errados quienes empezaron a utilizar el magnetismo para cambiar algunas patologías o para poder regular todo el proceso del equilibrio homeostático del ser humano. Los conocimientos acerca de la fuerza curativa de los campos magnéticos son tan antiguos como la historia de la medicina. Sí, la terapia natural de campos magnéticos, que se abrevia T mayúscula, C mayúscula, M mayúscula, TCM, fue reemplazada por el desarrollo, lo que hace un rato ya les decía, de la farmacología química. Obviamente el enemigo principal del hombre en mi concepto es la farmacología química, ¿sí? Que ellos hacen todo para vendernos sus productos, absolutamente todo. Recién en años recientes el mundo de la medicina ha redescubierto la terapia de campos magnéticos como método efectivo para apoyo y ha sido adaptado y con la modernidad ayuda mucho al campo de la salud. Las aplicaciones magnéticas en el campo de la salud. Bien, ustedes observan, esta es una imagen total y absolutamente verdadera en cuanto a su concepción. Si bien es una imagen que ha sido creada, no es falso que esa es la forma en que actúa el magnetismo sobre el cuerpo. Una articulación totalmente inflamada y un magneto alrededor de él. Seguramente, a medida que vamos avanzando el tema, vamos a ir conociendo una serie de aplicaciones del magnetismo, ¿sí? Los campos magnéticos alivian el dolor. Una de las cosas fundamentales es que el magnetismo se utiliza como una terapia para aliviar el dolor, ¿sí? Acelera el restablecimiento de la normalidad del organismo humano. Muchos indicios hay de que la exposición del cuerpo humano a dos poderosas fuerzas magnéticas, cuyos vectores se corten, ¿sí?, en ángulo recto, pueden acarrear consecuencias desastrosas. ¿Esto qué quiere decir? Si yo coloco un imán frente a mi articulación del hombro, en la parte anterior, y coloco otro imán en la parte posterior, si el ángulo en que van a coincidir sus líneas de acción de su campo magnético pueden más bien ser totalmente negativas, de manera que hay que tener mucho cuidado en el uso de la magnetoterapia, ¿sí? Cuando el campo magnético aumenta, las bacterias del intestino humano se multiplican mucho más rápidamente. Hay algunos gérmenes que se desarrollan y se hacen altamente resistentes a los antibióticos, mientras otros se hacen 1000 veces más vulnerables, muchísimo más vulnerables. Entonces hay que especificar contra qué vamos a pelear con la magnetoterapia para saber si no estamos dañando otra posibilidad. Hay investigaciones que indican que es posible que los humanos estemos condicionados por fuerzas magnéticas. Y en esta parte quiero que tomen atención, ¿sí? Las fuerzas magnéticas posiblemente vienen desde el Sol. En realidad es un hecho casi cierto, ¿verdad? Las plagas que atacan los cultivos agrícolas, la abundancia de las cosechas, etcétera, están relacionadas con la fuerza magnética que es dependiente de los fenómenos cósmicos, ¿sí? En el espacio, a enorme distancia de la Tierra, se producen esos fenómenos. Bien, ahí está un ejemplo de la terapia del dolor. Se pueden aplicar un magneto con sus dos polos, a ambos lados, a la torácica, para eliminar algunos tipos de dolor que se presentan a ese nivel, a nivel de la cavidad torácica. Bien, en los ácidos nucleicos se ha observado la incorporación de 3H-dimidina en el DNA nuclear.
que aumenta el cultivo de los fibroblastos cuando se exponen a los campos magnéticos. O sea, coadyuva en que los fibroblastos se reproduzcan mucho más rápido, ¿sí? Y obviamente los fibroblastos van a coadyuvar en la retardación ¿de qué? Del envejecimiento de la piel, porque van a mantener la elasticidad. Puede también tener influencia en el transporte de la membrana celular. Es obvio, la membrana celular es un dipolo porque está cargado positivamente por fuera y negativamente por dentro. Por lo tanto, esto va a incrementar en presencia del magnetismo. Hay un aumento de la captación del calcio por las células embrionarias. ¿Sí? Eso es un trabajo de Kornstein. ¿Qué efectos colaterales podría presentar el campo magnético? El campo magnético nos induce al sueño. Si usamos mucho, vamos a dormir demasiado. ¿Sí? Eso puede desatar una cefalea, ¿sí? Muy ligera tal vez, pero que bajando la intensidad que se mide en Gauss. En algunos casos se pueden presentar intensificación de los síntomas, pero es de tendencia siempre pasajera, ¿no? El máximo estimado para que se dan las molestias es de aproximadamente 6 sesiones de magnetoterapia para cualquier lesión. Ahora en los centros de rehabilitación y los centros donde se van produciendo trabajos sobre los deportistas, por ejemplo, se utilizan campos magnéticos, ¿sí? La magnetoterapia es fundamental en la recuperación, particularmente de los deportistas, ¿sí? Aumenta la diuresis durante la aplicación, vale decir, van a eliminar orina del cuerpo mucho más, en mucha mayor cantidad. Puedes sentir un ligero hormigueo cuando usas magnetos en el lugar donde usas el magneto, ¿sí? Puedes acelerar la supuración, o sea, si hay una herida que tiene pus, usen magnetos y van a ver que empieza a supurar más rápidamente, a salir, ¿sí? Se eliminan de esta manera los cuerpos extraños de la infección. Ahora, que en el campo biomagnético de la salud, ustedes saben que se utiliza a nivel de los diagnósticos, por ejemplo. Existen equipos y técnicas especializadas en la terapia o en el diagnóstico a través del magnetismo, ¿sí? Ahora, el biomagnetismo, ¿qué es? ¿De dónde viene? 1988, perdón. No hace muy poco, en el siglo XIX, perdón, ¿sí? Prácticamente en parte del siglo XX, ¿sí? Una terapia de curación que busca el equilibrio magnético fue la definición del biomagnetismo. Y está basada en aplicaciones de imanes sobre puntos específicos con polaridades energéticas del cuerpo. Su acción a nivel de las cargas magnéticas puede variar en niveles físico, mental, emocional, etc. Como los resultados inmediatos también son capaces de exterminar virus, bacterias, hongos, parásitos, que son causa de la mayoría de las enfermedades graves. Tiene una considerable acción de mejora en la diabetes, el cáncer, la artritis y otras enfermedades. El biomagnetismo es el estudio del efecto de los campos magnéticos en un sistema biológico. Básicamente, eso es el biomagnetismo que viene desde 1988, ¿verdad? La energía biomagnética es nuestra fuerza de vida, tanto en el aire, en el agua, en la luz del sol, ¿sí? Algunos de los efectos que se producen en los campos magnéticos en los organismos vivos son los siguientes. Incrementa el flujo sanguíneo, o sea, mejora la capacidad del transporte de oxígeno. Esa es la consecuencia lógica. Al mejorar la capacidad de circulación, la sangre captará más oxígeno, oxigenará mejor los cuerpos y quitará con más efectividad el anhídrido carbónico.
¿sí? Y eso coadyuva en la recuperación de la salud. Cambia la migración de los iones de calcio que proporcionan calcio a los huesos, más deteriorados, ¿sí? Por lo tanto, el magnetismo coadyuva en la recuperación de la osteoporosis. Por ejemplo, se modifica el pH de los líquidos. En muchas partes del mundo venden aguas que son magnetizadas, tratadas por magnetismo, y son aguas que cuando llegan a congelamiento, todas las partículas de hielo se ven en forma ordenada en las aguas magnetizadas, ordenaditas, en un orden absoluto. En cambio, en el agua normal, las pequeñas partículas de hielo microscópicas tienen orientación total y absolutamente al azar, desordenadas, ¿sí? Podemos proporcionar el incremento de la producción de algunas hormonas de las glándulas endocrinas. Vean cuántas aplicaciones ya hemos visto del magnetismo. En el campo, en la vida, en realidad, el magnetismo, ya hemos dicho que alivia el dolor, acelera el restablecimiento de la normalidad, ¿sí? En exposición el cuerpo humano a dos poderosas fuerzas magnéticas cuyos vectores se cruzan en un ángulo específico, pueden ser totalmente negativas, lo hemos dicho, ¿sí? Cuando aumenta el magnetismo en el campo magnético, las bacterias del intestino humano, algunas van a replicarse más rápidamente y algunos otros van a crear mayor resistencia a los antibióticos, mientras unas se hacen mucho más vulnerables. Entonces también lo hemos visto, ¿verdad? Hemos dicho que se han observado que en los seres humanos trabajan en las proximidades de imanes artificiales muy potentes. Estos seres humanos experimentan pérdidas de memoria, cefaleas, ¿sí? Cefaleas poco intensas, y durante unos minutos al día aumentan sensiblemente la actividad cerebral. Se ve que aumentan, ¿sí? Por lo tanto, hay que buscar un sano equilibrio entre la producción de la cefalea por la intensidad magnética y el efecto positivo que ésta puede tener sobre la sinapsis neuronal y la actividad cerebral. Hay investigaciones muy especiales que los seres humanos dicen que estamos condicionados a fuerzas magnéticas que proceden de mucho más allá. Hemos dicho que vienen desde el Sol, posiblemente sí, que es un hecho casi comprobado. Igual hemos hablado de los cultivos agrícolas, de la abundancia de las cosechas, de la pérdida de las cosechas, de las plagas que atacan, ¿sí? Y todas relacionadas con el magnetismo, ¿verdad? Bueno, algunos otros efectos del magnetismo es reducción del estrés, ¿sí? Dolores de espalda que se reducen, el aumento de la movilidad de las piernas, el problema de la ciática, los quistes, miomas, hernias, circulación, ganglios inflamados, papilomas humanos, amebas, regeneración celular, incluso en la epilepsia, o el ojo que no produce lágrima, vista que está muy cansada del trabajo que hacen, etcétera. Todos son beneficios que puede traer el magnetismo. Múltiples vibraciones energéticas de ondas electromagnéticas que recorren tu cuerpo humano. Es por ello que el biomagnetismo se convierte en una panacea para recobrar y mantener la salud, pues armoniza con todos los campos energéticos del ser humano. Y obviamente nos convertimos en los enemigos de la farmacopea química, porque si tienes dolor, tomate ketorolaco, o tomate Donodol, que es lo mismo, o toma paracetamol. Pero si empezamos a ver el magnetismo para arreglar todos estos problemas, nos vamos a encontrar que la cura de muchos problemas va a ser mucho más económica. Entre el magnetismo y la electricidad, yo voy a oscilar en esta temporada que les enseño para que ustedes puedan vislumbrar a futuro algún campo de acción dentro de este lado.
¿ya? Dentro del campo del magnetismo y la electricidad. Pueden eliminar virus, una de las cosas más importantes que hay, ¿verdad? El virus es la vergüenza de la medicina. ¿Quién puede deshacerse de los virus? Absolutamente nadie, ninguna farmacopea ha logrado. ¿Sí? Todos los antivirales que nos han propuesto son meramente paliativos, disminuyen sí la reproducción del virus en las células, pero ninguno de ellos puede eliminar. De otro modo ya no habría VIH en el mundo, si no habría la influenza o el resfrío común. Y obviamente no había el problema con el coronavirus. ¿Sí? Pero la farmacopea química está muy limitada y vive en función de crear necesidades para que vayamos comprando sus productos. Pero les estoy mostrando un campo que puede ser muy amplio en el futuro para usted, ¿sí? Por su pequeño tamaño y rapidez de reproducción, los virus no soportan el impacto magnético que altera su ADN. Ese es el sistema de acción, alterar el DNA del virus, ¿sí? Entonces se produce como un cortocircuito electromagnético, ¿sí? Y al liberarse eso de los huéspedes, pues obviamente se incrementa la mejoría. Entonces, el mundo debía empezar a probar, el mundo médico, pero el médico no es investigador por naturaleza, ¿no? Es un artesano, en mi concepto personal. ¿Por qué? Porque aplica el conocimiento de otros con mucho arte, con mucho conocimiento, con mucha lectura, sí, pero no, los aportes dentro del campo del conocimiento para la salud, etcétera. Ustedes revisen porcentualmente cuántos son los médicos que se dedican a producir conocimiento, ¿sí? Y cuánto de ese conocimiento realmente es utilizado y aprovechado en la vida, ¿sí? Ahora, ustedes hace un rato les hablaba de la agua magnetizada. El gusto del agua magnetizada es mucho mejor. Reduce la acidez y regula el pH del cuerpo. Tiene efectos terapéuticos especialmente en el sistema digestivo, nervioso y urinario. Ayuda a limpiar arterias que están bloqueadas, normaliza la circulación y regula de manera óptima la temperatura. Es beneficiosa para los problemas renales, para la gota, la obesidad y el envejecimiento prematuro, ¿sí? También estimula la actividad cerebral, facilita la relajación y el bienestar y proporciona más salud y vitalidad. ¿No creen que esas 8 funciones del agua magnetizada son más que suficientes para que nosotros empecemos a pensar que el magnetismo tiene una influencia positiva en el ser humano? Entre las aplicaciones que se utiliza está la resonancia magnética, ¿sí? Es uno de los más recientes avances tecnológicos de la medicina para el diagnóstico de N cantidad de enfermedades, ¿sí? Está formado por un conjunto de aparatos emisores de electromagnetismo, antenas receptoras, radiofrecuencia y computadoras que analizan los datos para producir imágenes detalladas de 2 o 3 dimensiones de precisión nunca antes obtenido, jamás, ¿sí? Por eso es que tienes una hernia de disco, vas a un traumatólogo que se califique de bueno y él no te va a pedir ninguna radiografía, no hay. Te pide imagen de resonancia magnética. Y mientras no le das eso, el buen traumatólogo no te va a atender, te va a decir no. En cambio, los otros adivinan una buena cantidad de cosas que obviamente es admirable porque en otra época solo eran los rayos X, ¿sí? Y con los rayos X podían hacer 1000 cosas, ¿sí? Después llegó el ultrasonido que venía en blanco y negro y era en un solo plano. Hoy por hoy ha avanzado tanto que realmente da gusto poder diagnosticar una enfermedad con toda la tecnología que hay. Pero, jóvenes, ustedes están estudiando medicina
Y la medicina que hoy la tienen, y cómo la han estudiado, y cómo la han visto, y cómo la van a aplicar, se pone a pensar cuánto tiempo más de vida tiene. La biotecnología, muchachos, es el enemigo de las profesiones del hoy, ¿sí? Y es el futuro de todos. Nos van a reemplazar, ya de hecho ya están haciendo uso de computadoras para hacerte una operación de queratotomía radial en el ojo, por ejemplo. Están utilizando robots en otras partes para hacer cirugías de alta precisión. Yo creo que el futuro del médico va a ser aprender programación y manejo de sistemas computacionales, fundamentalmente. Hace 20 años yo había propuesto en la Facultad de Medicina, y lo digo sin ningún ambaje, que se cree un programa para diagnóstico computarizado. Y para eso lo único que teníamos que hacer era alimentar una computadora con todo el conocimiento de la medicina de Cecil, de Harrison, etc. Pero imagínense, ¿quién se va a dedicar a alimentar una computadora con todo ese conocimiento que son miles y miles de hojas? ¿Sí? Pero podemos crear, alimentar la computadora, mi presión es tanto, mi temperatura está por aquí, tengo este dolor, tengo esta reacción, tengo escozor allí, tengo prurito en el pie, etcétera, etcétera. Pum, y la computadora analiza todo y te bota un resultado, bota una petición. Señor, necesito análisis de tal cosa. Y ahora hasta los análisis. Hay placas que te analizan con una gota de sangre, absolutamente todo, recuento globular, tiempo de coagulación, número de glóbulos rojos, número de glóbulos blancos, plaquetas, proteínas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, frente a ese desarrollo biotecnológico, nosotros, profesionales de hoy, seguramente no vamos a ver. Yo creo que de aquí a 20 años, ustedes que van a estar en pleno auge, en pleno desarrollo de su profesión, se van a ver frente a un enemigo impresionante, que se llama la biotecnología. Ha llegado a tal nivel la biotecnología que hoy por hoy existen exoesqueletos que permiten que un cuadripléjico pueda caminar manejando solamente todos los impulsos desde su cerebro. Quiere manejar el pie izquierdo, el pie derecho, va dando órdenes y empieza a caminar. Es un traje, nada más que un traje lo que se tiene que poner, ¿sí? Entonces, yo creo que es importante que tomemos muy en serio todo lo que estamos empezando a ver, ¿sí? Precauciones cuando utilizamos el magnetismo. No utilice imanes muy frecuentemente cerca del corazón o de la cabeza. No utilice imanes fuertes en niños pequeños. Empieza el tratamiento con imanes de poca medida, de poca fuerza o media, ¿sí? El imán no debe entrar en el contacto directo con la piel, porque puede producir quemaduras y puede producir heridas abiertas. Los imanes no son compatibles con los marcapasos, los desfibriladores, ¿sí? Ni dispositivos eléctricos internos, por ejemplo. Ya puedes ver que hay un dispositivo para proveerte de la insulina en forma automática, te adhieren al cuerpo y estás listo, ¿sí? Si tienes objetos metálicos implantados en tu cuerpo, tienes que tener mucho cuidado con el uso de los imanes, ¿sí? Si te molesta, dejas de usar. No debieran utilizarse imanes en caso de embarazo. No sabemos exactamente lo que puede suceder. Tampoco hay que aplicar imanes en el abdomen después de una comida fuerte, ya que puede alterar la producción del ácido y la movilidad gastrointestinal, el peristaltismo, ¿sí? Las aplicaciones del magnetismo en medicina, ya, bueno, hemos visto una buena parte. Fármacos magnéticos que se dan pruebas a animales, están ya con luz verde para ser producidos en base a hierro, ya para tratamientos de cáncer.
un tipo de remedio diferente elaborado a un fluido magnético, material fundamentalmente con partículas de óxido de hierro. Es uno de los que está en este instante en la punta de la investigación. En Brasil, les decía hace un rato, Brasil es uno de los que más se ha acoplado al manejo del magnetismo. En Brasilia tiene uno de los centros de investigación más importantes del Brasil en el área del magnetismo. ¿Sí? Es sensiblemente para este país es una vergüenza, no tenemos nadie quien sugiera, nadie quien diga, ¿no es cierto? El médico aquí prefiere la farmacopea porque es fácil, acceso no necesita estudiar, no requiere esfuerzo, no tiene que controlar, pero podríamos cambiar, ¿no? La metodología, podríamos cambiar el futuro, ¿sí? Los fluidos que de un índice de toxicidad aceptable cumplen las exigencias básicas para ser utilizados como pruebas. Estos fluidos que están hechos en base a óxido de hierro, ¿verdad? Si todavía no tenemos una fecha estipulada hasta el momento para dar inicio, o quizás ya haya. ¿Sí? Las terapias sobre la base de la energía incluyen el empleo de campos de energía de dos tipos. Terapias de biocampo procuran afectar el campo de energía que supuestamente rodea y penetra el cuerpo humano. La existencia de estos campos no ha sido probada científicamente aún. Algunas formas de terapia sobre la base de la energía manipulan biocampos mediante aplicaciones de presión o la manipulación del cuerpo mediante la colocación de las manos o a través de estos campos. Los ejemplos incluyen el Qigong, el Reiki o toques terapéuticos. Seguramente ustedes van a decir, no, aquí hay cosas medias locas, pero sucede que los lamas tibetanos son capaces de curarte solamente con fuerza de energía magnética. Hacen un movimiento, un nivel de concentración y luego, sin tocarte, ponen las manos sobre el lugar. Y muchos de ellos se curan solamente generando campos de energía magnética. Eso es muy importante. ¿Sí? Acá en nuestro medio hay un médico, un ginecólogo, y yo he vivido la experiencia en forma personal. Yo tengo problema de hernia de disco, mucho dolor de espalda, y en una reunión de docentes de la carrera de medicina de San Simón, estábamos y les digo, por favor, me voy a retirar porque me duele mucho la espalda. Y el doctor San Martín apellido, me dice, ven, échate aquí, me hace echar en un sillón. Y me dice, vas a decirme qué sientes. No vas a creer, no van a creer ustedes. Me ha puesto las manos en nivel del dolor que tenía y de pronto he sentido que empezaba a quemarme, ha empezado a subir la temperatura en la zona, pero increíblemente. Y él estaba con sus manos cerca de mí, de mi región lumbar, no apoyada, cerca, solamente cerca. Y ese hombre, lucha, producía una serie de actividades de esa naturaleza. ¿Sí? Bueno, las terapias bioelectromagnéticas implican el uso no convencional de los campos electromagnéticos, como el campo de impulsos magnéticos o campos de corriente alterna o directa. ¿Sí? Nanopartículas mejoran la conducción de fármacos gracias a su magnetismo. Esta es otra de las aplicaciones que ahora está trabajando combinada con la farmacología química, ¿verdad? Antonio Hernando, director del Instituto, dio un simposio sobre la Fundación Areces en Medicina, base consistente en lograr partículas de orden de 2 o 3 nanómetros para evitar el riesgo de embolia cuando introduces estos en la corriente sanguínea. Hoy por hoy ya se están probando, ¿sí? Esas nanopartículas son capaces de romper los coágulos, de romper los ateromas y dejar que la sangre fluya tranquilamente. Bien, ¿qué es la imanterapia? Su acción principal se dirige al hierro contenido en la sangre, en la hemoglobina. ¿Sí?
Ya sabemos que es la hemoglobina, no vamos a repetir. ¿Sí? ¿Cuál es su principal función? Trasladar oxígeno. ¿Sí? ¿Qué problemas se pueden tratar con imanterapia? Todos los trastornos físicos, emocionales, debido a que recibe el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo cuando los fluidos corporales como la sangre, la linfa, la bilis, etcétera, se encuentran distribuidos en forma equilibrada. Todo tiene que estar equilibrado. ¿Cómo es el tratamiento? Se utilizan imanes de varios tamaños, formato y potencia, colocados en forma transitoria en calidad o en calidad permanente por espacio de varios días, de acuerdo a cada caso. Es posible aplicar sin cambiar directamente, sin tocar directamente la piel. En algunos casos, sobre prendas de vestir y también ubicándolas a cierta distancia, variable de unos centímetros hasta de 2 metros aproximadamente. Diferentes efectos de los polos de un imán permanente. Uno de los polos de un imán permanente le corresponde una forma de energía magnética distinta, por lo tanto sus efectos son distintos. El polo norte significa detención, relajación, y el polo sur avance, acelera la vida y la energía. El polo norte de un imán permanente produce una reducción del contenido ácido, detiene las infecciones, ayuda a cerrar las heridas, alivia distintas dolencias que desaparecen sin dejar efectos secundarios. En el polo norte de un imán permanentemente tenemos un remolino de electrones girando en sentido contrario a las agujas del reloj, con una carga magnética negativa al revés. El polo sur, en cambio, es de un imán que transmite energía y vigor a los organismos vivos, fuerza a los componentes ácidos, estimula la producción de proteína, acelera el proceso de maduración. En el polo sur de un imán hay un remolino de electrones que giran en sentido de las agujas del reloj, ¿sí? Con una carga magnética positiva. Bien, definición de magnetoterapia o terapia de campos magnéticos pulsantes. Terapia de campos magnéticos pulsantes es un método de tratamiento médico muy simple que, sin embargo, tiene gran efectividad. Se aplica en la terapia segura para el dolor, no precisa administración de fármacos, su acción ejerce sobre los tejidos blandos, tendones, ligamentos, músculos, atención los traumatólogos, como sobre los tejidos duros, huesos particularmente. La magnetoterapia es totalmente segura de usar sobre implantes plásticos o de metal, ya que no produce un efecto térmico inmediato. Muchos centros sanitarios utilizan la terapia con campos pulsantes, con campos magnéticos pulsantes, para acelerar la rehabilitación de pacientes con clavos y placas en los tejidos duros, ¿sí? Ya que no producen calor que dañe los implantes. Las fracturas óseas pueden ser tratadas incluso a través de yesos, que se llaman escayolas, o los vendajes, gracias a que los campos magnéticos pulsantes son capaces de atravesar varios tipos de tejidos, ¿sí? La terapia de campo magnético pulsante ejerce acción regenerativa sobre las células del cuerpo, restablece los potenciales de membrana normales y con ello obviamente normaliza la normalización de la producción de ATP. Todos estos factores contribuyen a acelerar los procesos innatos de recuperación del organismo, ¿sí? Otras aplicaciones del magnetismo, veamos, por ejemplo, las nuevas técnicas de estimulación magnética pueden curar la depresión, un campo increíble. Un nuevo sistema basado en la estimulación magnética transcraneal a través del cráneo profundo, a través de la profundidad del cráneo, se ha desarrollado por una empresa de origen israelí para combatir males como la depresión o el Alzheimer y el Parkinson. La noticia más importante que podríamos tener, dos enfermedades que son absolutamente, ¿qué voy a decir?
lesivas que crean una dependencia total en el pobre enfermo y en toda una familia, en todo caso, ¿sí? Este sistema ha sido probado ya en junio y noviembre de hace 3 años, en la Escuela de Medicina de Tel Aviv, con 35 pacientes, y los resultados dice que eran alentadores. Ahora ya son totalmente, ¿sí? Actualmente se utilizan nanopartículas magnéticas como agentes constantes en la resonancia magnética nuclear, que es el famoso MIR, ¿sí? Nanopartículas magnéticas para cuantificar reconocimientos biológicos, como el embarazo, por ejemplo. Nanopartículas para el suministro local de fármacos en la hipertermia, cuando hay mucho calor, contra tumores sólidos sin producir efectos en el resto del organismo. Medicina regenerativa, células madre pluripotenciales para reemplazar tejidos destruidos por diabetes o Alzheimer. Ingeniería de tejidos, los componentes más los biomateriales son iguales en la construcción celular. Nanopartículas magnéticas. Les estoy dando absolutamente. ¿Qué hacemos cuando magnetizamos los líquidos? Aunque el agua magnetizada no conserva sus propiedades magnéticas como una barra de hierro, el agua magnetizada modifica la polaridad de los átomos del cuerpo, especialmente los hidrogeniones, ¿sí? Que tienen un protón positivo y un electrón negativo. Se modifica, bueno, el hidrógeno, decía, no el hidrogenio, se modifica el eje de rotación de la órbita del electrón, cambia su polaridad y esto proporciona un sabor totalmente diferente al agua de lluvia. Al mismo tiempo reduce el sabor a cloro y a flúor del agua potable. El agua magnetizada también produce efectos positivos en los órganos digestivos urinarios, en los nervios y en la presión de la sangre. Ayuda a desbloquear arterias y normaliza el sistema circulatorio. Estamos repitiendo lo que habíamos dicho hace un rato, ¿sí? No es necesario que el imán esté en contacto con el agua. Se pretende que el alimentar pueda colocarse en el exterior de un recipiente de cristal, cerámica, cobre o aluminio, nunca en un material que se magnetice como el hierro. No se aconseja tener elementos magnetizables cerca del campo magnético, como cubiertos, etc. Hay que retirar el imán antes de introducir una cuchara en el recipiente, o hay que retirar la cuchara antes de colocar el imán cerca. Si la cuchara es de madera, de plástico o de cualquier material que no se magnetiza, no hay necesidad de retirarla, ¿sí? Agua, ya hemos dicho, las propiedades del agua estamos repitiendo, ¿sí? Por lo tanto, solamente una mirada para que no seamos repetitivos y cansinos y ustedes empiecen a abrirse, ¿sí? Pero es fundamental. Mejor gusto del agua, un pH regulado de nuestro cuerpo, ¿sí? Sistema digestivo, nervioso y urinario en óptimas condiciones, ¿sí? Las arterias que están bloqueadas se destapan, para la obesidad, la gota, estimula la actividad cerebral, facilita la relajación y proporciona más salud y vitalidad. El agua magnetizada con el polo sur tiene tensión superficial menor que el agua magnetizada con el polo norte. Además, el agua magnetizada con el polo sur proporciona energía y vitalidad. El agua magnetizada con el polo norte acelera los procesos curativos. La leche se conserva más fresca por más tiempo si se mantiene dentro de un campo magnético de polaridad norte. En cambio, si se expone al polo sur, se agría a mayor velocidad. También se puede magnetizar la leche con el polo sur de un imán durante media hora para tomarla seguidamente, proporcionando mucho más vigor y vitalidad a una persona que está débil o cansada. Los jugos de fruta de la misma manera pueden magnetizarse para aumentar su poder refrescante y nutritivo, ¿sí? En cuenta que la ingestión de agua magnetizada no produce efectos inmediatos. Su acción es lenta y continuada. Normalmente se empiezan a notar los efectos a partir de 2 o 3 semanas del inicio de su ingesta, ¿sí?
Las aguas con gran cantidad de sales disueltas se denominan aguas duras, eso lo sabemos, ¿sí? Tienen un menor poder disolvente, producen menos espuma con jabones y detergentes, y los alimentos necesitan más tiempo para cocerse. Por lo tanto, las aguas, estas son de mala calidad, y una gran cantidad de las aguas potables de nuestro pueblo son aguas duras, tienen gran contenido de carbonato de calcio, etc. ¿Sí? Las aguas que tienen menor contenido de sales son las aguas blandas y se disuelven y tienen mayor capacidad de solventes. La forma más sencilla de obtener un magnetizador de líquido es simplemente obtener un imán permanente en forma de disco o disco de ferrita de las dimensiones adecuadas y colocarla debajo de un vaso que contenga el líquido que deseamos magnetizar y beber normalmente durante las comidas. Simplemente dejaremos el vaso sobre el imán con el polo adecuado que esté hacia arriba, en lugar de dejarlo sobre la mesa como un portavasos. ¿Sí? Nada más. ¿Qué es el par biomagnético? Con esto vamos a ir ya dando fin. Podríamos graficar como la existencia en el cuerpo de puntos específicos que van hermanados y presentando polaridades magnéticas contrarias, norte y sur, con un imán común, al igual que en el caso de los puntos de acupuntura. La ubicación de estos pares biomagnéticos ya está definida por el doctor Gois en un mapa del cuerpo que ustedes lo tienen en la imagen del lado izquierdo. ¿Sí? Con el transcurso del tiempo se van descubriendo nuevos pares hasta llegar a una cifra cercana a los 250 pares. ¿Qué es lo que nos sorprende desde el descubrimiento? Es que estos pares se desequilibran. En el polo sur de ellos se concentran focos de determinados virus que se identifican por sus nombres en un ambiente de pH ligeramente más ácido, mientras que en el polo norte se ubican ciertas bacterias también previamente identificadas, pero con un medio de pH algo más alcalino que el resto de los tejidos. Gracias por su preferencia, jóvenes. Buenas tardes.